Terminan de entrar y seguimos. Profe, Sí. Te escucho. por la resistencia de los antibióticos, o sea, de las bacterias a los antibióticos, es por eso que hace poco vi una serie en Netflix, Aguantame un estaban segundo. hablando de crear Esperame una un segundo que no te bacteria. puedo escuchar. ¿Cómo? Basta. Aguantame un segundito. ¿Me repetís la pregunta, por favor? No, que hace poco en una serie vi sobre una bacteria Schufle que crean como las bacterias anticuerpos justamente por la resistencia. No sé si leyó algo. No, pero las bacterias no pueden fabricar anticuerpos. No, por eso, o sea, estaban creando, digamos, como una bacteria sobre la Escherichia coli Sí. para que produzcan anticuerpos. Para utilizarla, digamos, como vector de producción de algo. Eso sí puede ser. O sea, dentro de lo que es la biotecnología, a veces las bacterias son empleadas como fábricas de proteínas particulares, pero te tenés que poner vos la información artificialmente para que lo pueda hacer. Claro. Esta sí es una... Bueno, no es para que lo discutamos ahora, digamos, porque es largo, digamos, pero esencialmente, digamos, lo que es la producción de proteínas recombinantes se puede hacer en bacterias o en otro tipo de células. Y bueno, es toda una tecnología compleja, digamos, pero reemplaza, digamos, muchos de los sistemas tradicionales de producción de medicamentos, de macromoléculas sobre todo. Bueno, ¿seguimos, les parece? ¿Podemos seguir? Sí, Sí, profe, sí. Dale. Bueno, les estaba empezando a comentar el tema este de que el principal efecto adverso son las reacciones de hipersensibilidad. Se llaman reacciones de hipersensibilidad las reacciones que son mediadas por el sistema inmune. O sea, es un conjunto grande de reacciones, de las cuales la que todo el mundo más fácilmente recuerda, porque es un nombre muy popular, es la alergia. Las reacciones alérgicas son mediadas por un tipo particular de anticuerpo, que es la IgE, y son esas reacciones en las cuales el anticuerpo que está pegado en los mastocitos reconoce el antígeno contra el cual se ha generado, y eso lleva a la degranulación del mastocito. Y la degranulación del mastocito, que ya vimos la vez pasada, ¿qué cosa liberaba? histamina y heparina. Histamina, y la histamina típicamente va a producir vasodilatación, broncoespasmo, cosas por el estilo. O sea, si es suficientemente masiva, puede ser causa importante de muerte a través de producir lo que se llama shock anafiláctico. O sea, las reacciones graves de hipersensibilidad pueden llegar a ser mortales. De ahí que es una de las cosas que uno debería tener precaución, y si un paciente es alérgico a la penicilina, no puede recibir ni penicilina ni ninguno de los derivados de ella, o sea, no puede recibir betalactámicos, con lo cual se está quedando de un solo saque sin la mitad del arsenal de antibióticos prácticamente. Tal vez no la mitad, digamos, pero un pedazo muy, muy grande. Este tipo de problemas es poco frecuente, pero es potencialmente grave. ¿Sí? Por otro lado, como lleva tantos años de uso, la cantidad de resistencia que ha ido apareciendo es muy, muy grande. Y la primera forma de resistencia, y todavía la más frecuente, fue la aparición
en las bacterias de una enzima que era capaz de degradar, o sea, de destruir a la penicilina. Como lo que destruyen es el anillo beta-lactámico, que es el componente común que tienen todos los beta-lactámicos, estas enzimas en general afectan a la mayoría de los beta-lactámicos y genéricamente se las llama beta-lactamasas. Uno de los ejemplos más relevantes de un bicho con producción de beta-lactamasas es justamente el estafilococo, el Staphylo aureus. Hoy por hoy no encuentran prácticamente ninguno que sea sensible a la penicilina, siendo que fue la bacteria con la cual Fleming descubrió la existencia de la penicilina, o sea, nos las hemos arreglado como para prácticamente eliminar a los sensibles y que queden nada más que los resistentes. Una de las ideas, digamos, durante estos cambios que se fueron generando, como decía el primer parrafito acá, para resolver las limitaciones que tenía la penicilina, fue hacerle modificaciones que fueran capaces de evitar lo que la bacteria iba haciendo contra ellos. Así aparecieron varios tipos de penicilinas que eran capaces de resistir a las beta-lactamasas que existían en ese momento. ¿Qué habrá pasado? O sea que la bacteria con la que se descubrió la penicilina es la más resistente a la penicilina ahora. Ahora es una de las más resistentes. No es la más resistente, pero es una de las más resistentes. Les vuelvo a preguntar. Eso que les decía recién. Ponele, en los años 50 aparecieron ya las primeras penicilinas resistentes al tratamiento con las beta-lactamasas que había en esos años. ¿Qué habrá pasado? Las más resistentes fueron mutando y quedaron, como nos explicó, las más fuertes y, bueno, todas son fuertes ahora. Todas son fuertes, pero lo que me refiero es a otra cosa más, digamos. Ponele, en el año 50 y pico apareció una nueva penicilina resistente a beta-lactamasa. La empezaron a utilizar. En 5 años aparecieron bacterias resistentes a esa penicilina que se defendía de la beta-lactamasa. La industria fabrica otra variante que es capaz de vencer a las nuevas beta-lactamasas que eran capaces de dañarla. Se empieza a utilizar. En 5 años más aparece otra bacteria que a su vez es capaz de incluso pegarle a esa penicilina modificada. Tiene que ver con la enzima, entonces, o sea, se hace... Tiene que ver con la selección. La bacteria se va perfeccionando, la industria le fabrica un antibiótico nuevo y otro ciclo de selección y las bacterias nuevamente desarrollan la competencia incluso para pegarle al nuevo. O sea, es una especie de conflicto en el cual los dos van cambiando y el que tiene mayor capacidad de adaptarse obviamente son las bacterias. La consecuencia de esto es que desde los años 70 y más desde los 80, en vez de buscar derivados de la penicilina que sean capaces de sobrevivir a la acción de las beta-lactamasas que hay, lo que se pensó es dividamos la tarea en 2 pedazos, que uno haga el trabajo de matar a la bacteria y otro haga el trabajo de inhibir a la enzima, a la beta-lactamasa. La consecuencia de esto es que desde esos años se utilizan asociaciones de una penicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa. ¿Como la amoxicilina dúo? La asociación más común es amoxicilina con ácido clavulánico. Eso es el Octamox, por ejemplo, hay toda una cantidad, digamos, de nombres comerciales, que es, en el mismo comprimido tengo 2 sustancias. Uno es el antibiótico y el otro es una droga que le pongo para inhibir a la enzima con la que la bacteria va a tratar de matar al antibiótico. No de matarlo porque no está vivo, digamos, pero de inhibir al antibiótico. ¿Sí se entiende la idea de esto? Eso, al día de hoy, es la forma más frecuente de tratar infecciones por gérmenes productores de beta-lactamasas.
O sea que cuando está dividido, o es un dúo, es una que ataca la enzima y la otra que ataca A la bacteria para matarla. a la bacteria. Exactamente. Ese tipo de asociaciones, de las cuales en medicina hay unas cuantas, se emplean como asociación fija y el nombre que tiene la asociación es el que aparece ahí en el tercer renglón de abajo para arriba, coamoxiclav, es una denominación que funciona como el nombre genérico, o sea, el nombre no comercial, es el nombre que le asigna el comité de nomenclatura a esa asociación fija que tiene amoxicilina y ácido clavulánico. Se ve parte de la pantalla verde, profe. Bueno, entonces vamos a... Se ve toda la pantalla, sí. Espera que lo cierre y lo pongo de vuelta. Clávulo. Ahí está. Beta-lactamasa. Beta-lactamasa. ¿Se ve? Sí. Claro. Sí, Desapareció el verde, digamos. desaparece. Perfecto, seguimos entonces. Si miran el tercer rengloncito de abajo para arriba, en la punta dice coamoxiclav. Eso es la denominación común internacional, o sea, el nombre genérico de la asociación. Es como si fuera una droga nueva. No es un nombre comercial, es el nombre correcto de la asociación. Es lo que debería poner un médico cuando hace la prescripción de esa combinación. ¿Sí? Cada vez que vean un nombre que es co y después viene algo, es la forma de presentar asociaciones fijas que están validadas. ¿Sí? Esta es la de amoxiclavulánico, pero puede haber otras. Por ejemplo, el cotrimoxazol es una sulfa con trimetoprima y hay varios ejemplos adicionales. Bien. Pero eso se suministra cuando se dan cuenta que ya es resistente a la penicilina y la bacteria sigue... Cuando sospechás que tenés un sitio productor de beta-lactamasa, que es la forma más común de resistencia, en principio vas a pensar en darle esto. Sí. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando le pones clavulánico, estás liquidando de un solo saque, digamos, un montón de bacterias que se defendían porque tenían beta-lactamasa. O sea, ¿qué pasará con el espectro? Se amplía. Se amplía, exactamente. Y la consecuencia de eso es que también aumenta entonces una cantidad de problemas. El más importante es que esto, dijimos, administrada por qué vía? Oral. Oral. Si entró por vía oral, va a ir a parar ¿a dónde? Al hígado. Antes de llegar al hígado, va a pasar ¿por dónde? Estómago e intestino. Al intestino. Y en el intestino se va a encontrar con que hay un montón de bacterias que viven ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había toda una microbiota intestinal que nos hace falta para vivir? Que son bacterias casualmente, o sea, son también sensibles a la acción del antibiótico. Conclusión, un pedazo importante de esa microbiota va a ser dañada por el antibiótico. Y la consecuencia de que ustedes estén dañando la microbiota es que le van a quedar menos bacterias y muchas de las que me hacían falta no van a estar más. Y las que más chance van a tener de sobrevivir son las más resistentes. O sea, le estoy haciendo un desastre ecológico al tubo digestivo. ¿Cuál será la consecuencia de eso? O sea que me debilitan los anticuerpos. Te debilita un montón de cosas, no necesariamente los anticuerpos. Tenés muy presentes los anticuerpos, definitivamente. Sí. Pero lo que inhibe también se altera la absorción de nutrientes. Es la diarrea. Lo que te va a producir típicamente es diarrea. Es una causa muy importante de diarrea. Diarrea por antibióticos es común y la causa más común es justamente la asociación de amoxi con clavulánico. Porque el precio que pagás por tener mayor actividad contra un bicho resistente es que también vas a hacer mucho daño en todo lo que es
la composición normal de esa microbiota en el tubo digestivo. ¿Sí? Y al cortar el tratamiento, ¿esa microbiota se restablece rápido? Se lo restablece, pero no en forma instantánea. O sea, tenés que darle tiempo que se recupere y en algunos casos la recuperación puede tardar meses. O sea, es correcto utilizar este tipo de antibióticos, pero hay que hacerlo con prudencia, ¿sí? Que es una de las cosas que menos se ve en la práctica corriente. O sea, es una de las cosas que más abusivamente se emplean en terapéutica. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de esto? Bien. Asumo que eso es un sí. Sí, profe, es verdad que se entiende. Sí, Sí, profesor. se abusa mucho, sobre todo me parece en las infecciones dentales. Es como que la gente ya sabe que si tenés una infección dental, el dentista te va a dar eso, entonces se saltan ese paso de ir al profesional. De Pero hecho, con la una mayor parte de las infecciones odontológicas se pueden tratar exactamente igual de bien con fenoximetilpenicilina, que tiene mucho menos riesgo y es mucho más barata. O sea, cuando lo quieran mirar, digamos, no suele ser una buena idea. Esto que aparece acá es un resumen, no un resumen, digamos, una enumeración de las infecciones que son más relevantes a nivel de la piel en la práctica de la podología. O sea, las que yo voy a esperar que ustedes por lo menos tengan más en claro, ¿sí? Si se fijan, las tres primeras son fundamentalmente causadas por dos tipos de cocos gram positivos, que son los estreptococos o los estafilococos. Una es el impétigo, otra es la celulitis y la tercera es la erisipela. ¿Sí? Las dos primeras son típicamente estreptos o estáfilos, la erisipela es solamente por estreptococos. ¿Sí? La cuarta infección que les aparece mencionada acá, que es mucho menos frecuente, pero que puede ser muy grave, es el tétanos. Tétanos es causado por una bacteria que es anaerobia, que es el Clostridium tetani, que probablemente han mencionado en algún momento. Y normalmente es una infección relativamente poco notoria hasta que se multiplicó lo suficiente el microorganismo como para producir una cantidad importante de toxina. Lo que mata en el tétanos no es tanto la diseminación de la bacteria como la producción por esa bacteria de una toxina que pasa a la circulación y afecta la función muscular. O sea, los pacientes con tétanos se pueden morir y es una infección muy, muy grave. Es el motivo por el cual desde hace muchos años es obligatoria la vacunación antitetánica, para lo cual a los individuos que van a vacunar se les administra una sustancia relacionada con la toxina, que se llama toxoide, y eso va a generar anticuerpos contra la toxina, de forma tal que si el paciente tiene la mala suerte de pincharse o tener una infección, digamos, por el Clostridium, lo que va a tener ya son anticuerpos que van a inactivar a la toxina y va a evitar, digamos, las consecuencias graves de la infección. Sin embargo, todos los años, en todo el mundo, hay muertos por tétanos. ¿Por qué podrá ser? Porque no se ¿Porque vacunaron. no? No hay vacuna. vacunado. No se vacunaron, profesor. La mayor parte de los muertos en realidad sí estaban vacunados, lo que no estaban era correctamente vacunados. ¿Ustedes tienen la vacuna antitetánica puesta? Sí, porque esa tiene Sí. una frecuencia, por eso es Sí, que sí, están Una duración, sí. bien vacunados, ¿no? La idea es que cada 10 años los adultos deberían necesita recibir refuerzo. una dosis de lo que se llama vacuna doble de adultos, que incluye la vacuna antitetánica. La mayor parte de los muertos, en Estados Unidos, no estoy hablando de Namibia, digamos, estamos hablando de un país desarrollado, digamos, donde es obligatoria la vacunación. La mayor parte de los muertos son personas de edad avanzada
que dejaron de recibir los refuerzos de la vacuna mucho tiempo atrás, porque no perciben la importancia o cosas por el estilo. Ustedes no van a vacunar a nadie, pero tienen seguramente una cantidad importante de pacientes que son de edad avanzada. O sea, es probable que vean pacientes añosos, y uno de los mensajes importantes que deberían tratar de reforzar es que cada 10 años tendría que haberse dado el refuerzo de la vacuna doble de adultos. Y si no la tiene, cosa que es probable, es un buen momento de recomendarle que pase, digamos, por el centro sanitario, la unidad de su barrio, y se haga aplicar la vacuna doble de adultos. O sea, normalmente el tétanos no es una cosa que se vaya a tratar, sino que hay que prevenirlo con vacuna. Por supuesto, si no estaba vacunado y se infectó y se identifica que es tétanos, le van a dar además un antibiótico, pero lo más importante es que le den la antitoxina, porque eso lo puede llegar a salvar. Si no, es potencialmente una enfermedad mortal el tétanos. En serio, es una cosa muy, muy grave. Las otras tres son infecciones que en general suelen ser más limitadas, aunque dependiendo de cómo sea la competencia inmunológica del paciente, se puede diseminar y generar, digamos, consecuencias graves. Puede ser infecciones en la superficie de la piel, o puede ser infección más profunda. La celulitis es típicamente la infección del tejido celular subcutáneo. En el habla coloquial de la gente de la calle, la gente habla de celulitis para aludir a otro tipo de cosas, pero celulitis es una infección particular del tejido celular subcutáneo en el cual la bacteria está multiplicándose en el tejido graso por debajo de la piel. Y esto es muy grave, entre otras cosas, porque normalmente el tejido graso tiene mucha o poca irrigación. Poca. Con lo cual la chance que tiene el organismo de defenderse es escasa, porque en definitiva la defensa le va a estar llegando a través de la sangre. Si tiene poca irrigación, tiene poco acceso, digamos, al compartimiento infectado. Eso se hace mucho más grave en pacientes que tienen alterada la perfusión. El ejemplo típico es el diabético. Ustedes tienen una cantidad importante de diabéticos. En cualquier paciente una celulitis puede llegar a ser una infección grave, pero en los diabéticos es especialmente grave. ¿Sí? O sea, yo espero que ustedes conozcan las 4 infecciones y que tengan claro cuáles son las usuales drogas para el tratamiento de estas infecciones, que es lo que aparece acá. En principio, digamos, para el impétigo, dependiendo de la extensión que tenga, puede ser que haya un tratamiento local, o sea, simplemente con una crema aplicada sobre la infección, o directamente que deba recibir tratamiento sistémico. Si es local, probablemente la droga más frecuentemente utilizada es una sustancia llamada ácido fusídico. Hay cremas con ácido fusídico. Y si desgraciadamente tiene resistencia al ácido fusídico, lo que se emplea es otra droga también en preparados locales que se llama mupirocina. O sea, de vuelta, no voy a esperar que ustedes usen el tratamiento porque no lo pueden hacer, pero sí que entiendan, digamos, la lógica que tiene. Si por el contrario es un poquito más amplia la extensión que tiene, les va a hacer falta tratamiento sistémico, y en ese caso, lo que más probablemente va a utilizar en nuestro país es el coamoxiclav, que dijimos que era qué cosa. Amoxicilina con ácido clavulánico. Exactamente. Dijimos que esto era causado por estreptococo o por estafilococo. Y le estoy dando, digamos, algo que recién dijimos que era un peso pesado para el tratamiento de los bichos productores de beta-lactamasa, por ejemplo, del estafilococo. Sí. ¿Por qué me voy de entrada ahí a la opción más potente, digamos, la más eficaz? Porque estamos hablando en el caso de infecciones más generalizadas.
Sí, y tengo, digamos, 2 bichos de los cuales uno, si no responde adecuadamente, puede ser grave. O sea, le doy esto asumiendo que tiene un 50% de chance de ser un estáfilo y es un riesgo que no puedo dejar, digamos, sin un tratamiento adecuado. Y si es un estáfilo, lo más probable es que sea de entrada resistente, porque en serio no vamos a encontrar hoy en la comunidad estáfilos sensibles a otras penicilinas. Puede ocurrir que el paciente tenga la mala suerte de ser alérgico, lo cual me voy a enterar preguntándole si hay sospecha de que sea alérgico porque lo dice o porque le empezamos a administrar y tiene alguna manifestación como que hace un rash cutáneo o cosas por el estilo. La alternativa es pasar a la claritromicina. Es un poco lo que les decía antes, digamos. ¿Sí? Yo me voy a sentir con derecho a preguntarles si tiene un impético, con qué droga esperarían que estuviera siendo tratado o cosas por el estilo. Y lo mismo para la celulitis o para la erisipela. La celulitis dijimos que eran los mismos bichos. Figura flucloxacilina y, como les mencioné en el parrafito anterior, de esa no hay en Argentina, o sea, donde dice flucloxacilina para celulitis deberían pensar en Quamoxiclav o de vuelta claritro, si es alérgico, es la misma lógica que en la anterior, con el mismo motivo, digamos. 50% de los casos van a ser estáfilos y no me puedo dar el lujo de dejarlo durante un tiempo con un tratamiento inefectivo, con lo cual tengo que de entrada pensar el que cubre adecuadamente estáfilo. En tanto que la erisipela dijimos que la causaba ¿quién? Erisipela, los estreptococos. Es solamente por estreptococo, con lo cual, en principio, no me hace falta usar el peso pesado, sino que puedo utilizar un beta-lactámico que sea capaz de pegar al estreptococo, y eso es la fenoximetilpenicilina, que era la otra que estaba resaltada en negrita cuando hablábamos de beta-lactámicos. ¿Sí? Puede ocurrir que sea alérgico, y de vuelta la lógica es la misma. Si es alergia no le puedo dar ninguna penicilina, con lo cual tengo que pasar a otra familia, y la opción por defecto es la claritromicina. ¿Sí? Parece más o menos lógico, ¿de acuerdo? O sea que cuando es la erisipela no necesitas uno de gran espectro, o sea, digamos, no para es atacarlo. el usar el Quamoxiclav no es tanto porque tenga un gran espectro, sino porque la capacidad de cubrir al estafilococo, que es típicamente productor de beta-lactamasa. O sea, no me puedo dar el lujo de tenerlo unos días para ver cómo le va, con un 50% de chance de que sea una infección resistente. Claro. ¿Sí? En el caso de la erisipela, que la causa es el estrepto, no hay erisipela, digamos, por estáfilo, solamente por estrepto, arranco, digamos, con la fenoximetilpenicilina. Y por supuesto, todo esto hay que controlarlo, o sea, además de hacer el tratamiento, hay que ver cómo le va. O sea, seguramente va a haber un médico mirando, digamos, la evolución de cualquiera de estas infecciones. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Conclusión, vamos a pasar un momentito a arrancar con el otro grupo importante de drogas antiinfecciosas de acción específica para ustedes, que son los antimicóticos. Infecciones micóticas en la práctica de la podología son frecuentes. Ustedes tienen, de hecho, una materia que se llama micología, creo. O sea, en alguna parte han visto, digamos, con el detalle de los hongos. Hay diferentes tipos de hongos de acuerdo a su estructura. ¿Sí? Lo más importante es diferenciar levaduras de hifas. En la práctica, las micosis relevantes en podología son esencialmente de dos tipos. Hay un grupo muy frecuente de difícil tratamiento, por cierto, que son las micosis cutáneas. Pero hay también pacientes que tienen micosis oportunistas. La idea de oportunistas la habíamos charlado la vez pasada. ¿Qué cosa era? Con el sistema inmune débil. Son las infecciones que aparecen cuando el sistema inmune, como dice la compañera, está debilitado por algún motivo. Y eso puede ser por múltiples situaciones, o sea, condiciones que producen inmunodeficiencia pueden ser
algunas muy obvias, como tener un trasplante o tener SIDA, pero una cantidad de otras enfermedades también se acompañan de poca competencia para la defensa inmunológica. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen un muy claro defecto en la función de sus leucocitos, y eso confiere deficiencia inmunológica. Los pacientes cirróticos suelen tener baja competencia inmunológica. Los pacientes con insuficiencia renal avanzada, o sea, los que están en diálisis, es frecuente que tengan también muy alterada la función inmunológica. Los pacientes con cáncer es muy común que tengan alterada la respuesta inmunológica, tanto por el cáncer como por el tratamiento que reciben. O sea, hay un montón de condiciones que pueden estar favoreciendo que aparezcan infecciones. Entre las micosis, la que más fácilmente aparece como oportunista son las candidiasis. ¿Sí? En tanto que las micosis cutáneas, en principio, le pueden aparecer a cualquiera, o sea, no requieren una particular competencia deficitaria, digamos, del sistema inmunológico. Estas micosis cutáneas están, por un lado, confinadas, restringidas, como dice el primer parrafito, a la queratina, las capas queratinizadas de piel y paneras. Eso implica, por lo tanto, que la droga que vayamos a utilizar tiene que ser capaz de meterse profundamente en la queratina. Y eso es una de las limitaciones que van a tener los tratamientos, y es una de las cosas que explica en muchos casos la duración del tratamiento, porque la fase de replicación usualmente está en la parte más profunda de ese estrato queratinizado. Por otro lado, la cantidad de bichos que pueden producir estos son unos cuantos. O sea, yo puedo tener una micosis por un hongo, arreglarla y que me aparezca en el mismo lugar otra micosis por otro hongo distinto, que no necesariamente es el mismo, ni siquiera de la misma familia. En principio, ¿se acuerdan que cuando hacíamos la clasificación de los distintos tipos de seres vivos, se diferenciaba género y especie? ¿Sí? O sea, dentro de la taxonomía, digamos, hay distintos niveles, digamos. Hay 3 géneros distintos que pueden producir micosis superficiales, micosis cutáneas, y entre esos 3 géneros, en total hay 41 especies diferentes. ¿Nosotros qué especie somos? Especie humana. ¿Y la especie humana tiene un nombre? ¿Escucharon hablar de Homo sapiens? Sí, el mono que piensa. Homo sapiens somos nosotros, o sea, la especie humana es el Homo sapiens. En una época estaba el zoológico en Buenos Aires. ¿Fueron al zoológico alguna vez? Sí, alguna vez. Sí, ¿Vieron que había otros primates en el zoológico? ¿Vieron chimpancés, por ejemplo? sí. Los chimpancés son primos nuestros. O sea, la diferencia que hay entre estas 41 especies de hongos es como la diferencia que hay entre nosotros y los chimpancés. O entre nosotros y el monito tití. Lo que les quiero hacer notar es que cuando uno habla de 41 especies, estamos hablando de un universo enorme. Digamos, uno tiende a pensar que son todos iguales, y en realidad la cantidad de diferencias que hay es muy, muy grande. O sea, la biología de cada una de estas especies tiene particularidades y tiene un montón de detalles que no nos hacen falta para identificarlos como que tenemos que sacarnos de encima, digamos, pero que claramente explican, digamos, que no todos tengan el mismo tipo de respuesta, ni al tratamiento, ni la misma evolución clínica cuando no son tratados. ¿Sí? En principio, las formas más relevantes de estas micosis cutáneas a nivel de la podología son la tiña del pie, o tinea pedis, o pie de atleta, y la infección de las uñas, ¿sí? Todas las cuales seguramente ustedes han estudiado, digamos, un poquitito, digamos, de qué manera se identifican, porque, entre otras cosas, digamos, hay que tener algún tipo de diagnóstico al respecto.
esto que aparece acá es parecido a lo que habíamos visto antes de la bacteria, pero en este caso, digamos, lo que están mostrándoles es un hongo prototípico, digamos. No es ninguno en particular, pero intentan mostrarles el tipo de estructuras y blancos potenciales que se está ofreciendo el hongo para los distintos tipos de tratamiento. Esta línea azul oscuro que estoy marcando es la membrana celular. Las células micóticas tienen membrana celular, igual que la célula de la bacteria, igual que nuestras células. ¿Sí? Por fuera de la membrana celular, las células micóticas tienen también una pared, como la que habíamos visto para las bacterias. ¿Sí? En la práctica hay pocas drogas que actúan sobre la pared celular de los hongos. La única relevante es esta que aparece acá abajo, y no es una droga de uso en podología, es una droga que se emplea para tratamiento sistémico de pacientes en condiciones particularmente graves, y además es carísima, digamos, pero ya empieza a haber, digamos, algunas formas de inhibir la síntesis de la pared bacteriana en los hongos. No le hacen nada, digamos, las drogas que vimos para las bacterias, pero sí hay algunas drogas que pueden actuar a ese nivel. O sea, existe, es un blanco interesante, pero por ahora no hay ninguna droga de uso relevante para lo que les interesa a ustedes. Hay también drogas que pueden inhibir la síntesis de los ácidos nucleicos del hongo, o sea, la síntesis del ADN del hongo. Los hongos tienen un núcleo, no como el de las células de los humanos, digamos, pero tienen una estructura diferenciada, digamos, con membrana nuclear. De vuelta, hay algunas drogas para eso, pero no hay ninguna que sea de uso relevante en podología. O sea, el blanco está, pero todavía no hay nada importante para ustedes. En tanto que de lejos, el blanco más importante tiene que ver con la inhibición de un componente de la membrana celular que se fabrica a nivel de las mitocondrias. Ese componente es el ergosterol. El ergosterol, que se fabrica en las mitocondrias de las bacterias, puede ser inhibida su producción por un conjunto de drogas entre las cuales se encuentran toda una familia grande que se llama azoles y también otro quimioterápico que se llama terbinafina. O sea, cosas relevantes para ustedes tenemos las drogas que actúan a nivel de la membrana o drogas que van a actuar en la mitocondria para inhibir algo que va a estar localizado después en la membrana. Hasta acá estamos más o menos. Nos está quedando 1 minuto de grabación y ya estamos en la hora adecuada. Les propongo que paremos acá y arranquemos entonces el martes con el análisis sistemático de estas drogas. Bueno, profesor, gracias. Gracias, Muy profesor. bien, chicos, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de Gracias, semana. igualmente. Hasta luego, chicas. Para todas. Adiós, pequeñas. Chicas. Hasta luego. Chao, chao.